Amén. Abran sus Biblias en San Juan capítulo 13 y oramos. Oremos esta oración que hacemos aquí siempre en nuestra iglesia. Nos gusta orar y prepararnos para decir la palabra. Dice así es la oración. Amado Padre Celestial, en este día hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. Escucho, entiendo, atiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí el Señor nos va a dar una lección a nosotros. Ya entramos en el capítulo 13. Del 1 al 11 son todo el ministerio de Jesús en cuanto a su tiempo con los discípulos, que aproxima casi 3 años y algo de tiempo. En el 12, Jesús llega al final de su última presentación pública sobre el Evangelio. Entrando en el 13, obviamente, en el 11, del 1 al 11 son cuestión de años. De lo que es el 12 es cuestión de días antes de que Jesús fuera a la cruz. Y ahora encontramos en el 13 a Jesús a horas de ir a la cruz. Entonces, abran conmigo el capítulo 13 de este hermoso evangelio que ha transformado muchas personas aquí. ¿Cuántos han seguido este evangelio? ¿Cuántos van a la casa y repiten y miran? Hay personas que me están diciendo, yo voy, pastor, y vuelvo y estudio y miro y veo de una manera y veo de otra. Es tanta la bendición cuando uno se apega a la palabra de Dios y ama las Sagradas Escrituras. En el capítulo 13 encontramos algo muy especial. Jesús nos dice algo, un mandamiento nuevo os doy. Está ampliando el mandamiento de mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Jesús sabe, y yo sé que Adela lo entiende ahora, los que hemos pasado por alguna cirugía, como también Leo pasó por una cirugía hace poco al corazón, entendemos la importancia de cada día, de cada latir. No es garantizado, nadie tiene nada garantizado, por joven, por guapo, por lindo que usted sea, por amoroso, religioso, etc. No tiene garantizado, solamente sabe Dios cuál es nuestro último día. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. El cristianismo es definido por amor. El primer valor de esta iglesia, cuando ustedes toman la clase de la roca y toman la visión de la casa, el primer valor de esta iglesia es el amor de Dios. Usted puede cantar lindo, puede tocar hermoso, puede no haber apagado el teléfono, pero si no tiene amor, nada tendréis. Serás como címbalo que resuena, que retiñe. Hoy Jesús nos muestra, a través de este episodio tan importante, el amar y el demostrar el amor en humildad y en sencillez. Nos enseña que el que quiera ser mayor tiene que ser el menor. El que quiera ser grande en el reino tiene que ser pequeño en la tierra. Gracias a Dios que ya soy pequeño. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Acuérdense que el diablo también tentó a los discípulos de Jesús. En una ocasión, tentó a Pedro. Después que Pedro había acabado de decir una declaración, y Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y los discípulos pensaron, tú eres Elías, tú eres esto. Pero tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo, bien han dicho, Pedro. Y sobre la roca, esas palabras, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y en el mismo capítulo de Mateo dice, al rato dice el Señor, yo voy a padecer y voy a morir. Y dice Pedro, Señor, que eso no te vaya a pasar. Y el Señor no se puso con disimulos ni con nada. El Señor dijo directamente a Pedro,
hazte a un lado, Satanás. Porque Satanás estaba susurrando al oído de Pedro. Pero Pedro no se dejó convencer de Satanás, sino que escuchó la voz del Señor cuando lo reprendió. En cambio, Judas se dejó seducir por Satanás, y no solamente se dejó influenciar, sino ahora es poseído. Mucho cuidado con las puertas que tú abres. Mucho cuidado, iglesia del Señor. Y cuando cenaban, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el diablo, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cuántos tienen un Pedro adentro? ¿Cuántos son así como impulsivos y momentáneos y sanguíneos? ¿Cuántos? Sean honestos. Yo. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Obviamente, después de la muerte y la resurrección. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás, Jesús. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando habla el maestro, la iglesia obedece, aunque no lo entiendas. Pedro no lo entendía y quería cambiarlo todo. O sea, Pedro llegó a ver cómo cambiaba toda la situación. ¿Cuántas personas les pasa eso? Quieren cambiarlo todo. Vienen a otro lugar y quieren cambiar aquí también. ¿O no? Dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies. Ya Pedro se fue a otro lado. Sino también las manos y la cabeza. O sea, la costumbre en ese entonces siempre era: la gente ya venía bañadita, nomás los pies por el camino se llenaban de polvo. Y cuando se daba una cena, se abría siempre el que daba la cena, tenía un siervo, el más insignificante de la casa, el nuevo que acabaron de emplear, es el que lavaba los pies de todos los que venían de parte del huésped. El menor de todos los siervos era el que lavaba los pies a todos. Esa era la costumbre, porque obviamente la gente caminaba por calles polvorentas. Entonces, Jesús le dijo: el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues es todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya hubo una referencia de una situación en esta escena. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser invitados a una gran cena con alguien que no te pasa ni te masca? Es algo tedioso, ¿cierto? Ir a una cena así, si está invitado, usted está como: ¿a qué hora se termina esta fiesta? Imagínense Jesús tratando con Judas, sabía lo que iba a pasar. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Estaban pensativos los muchachos. ¿Saben cómo se llama una mesa que hay varias personas? Y no es la mesa que acostumbramos aquí nosotros alta. La mesa en el Medio Oriente es baja. Y todos se sientan alrededor de esa mesa. Y por eso también tienen que lavarse los pies, porque se ven los pies. Yo me acuerdo cuando fui a la India. Experimenté la cultura de la India. Y cuando me invitaron a comer, me pasó un choque cultural y también de apetito terrible. Porque llegaban los pastores de la India en sandalias de muchos lugares y se sentaban en el piso con una mesa medio alta
Y servían un arroz en una charola, un arroz así grande, como un volcán, y le echaban curry. Después descubrí por qué le dicen curry. Y cuando se sientan todos allí, y se sientan así con las piernas una sobre otra, y mostrando sus piececitos llenos de bastante callo y sus uñas de luto, se te va el apetito. Entonces yo me dediqué nomás a comer mandarinas. Hay una dieta muy buena de mandarinas. Usted coma mandarinas por 7 días, que me pasó a mí en la India, y usted va a bajar 10 kilos. ¿En serio? Así es el estilo. Por eso tiene que lavar bien los pies. Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. O sea, confirmo lo que ustedes me llaman. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Están conmigo? Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, esa palabra es hermosa. Me pasó algo impresionante, cómo el Espíritu Santo se mueve en esta iglesia tan hermoso. En el primer servicio de español llega un joven americano que quiere aprender el idioma. Está sentado ahí y sí lo maneja alguito. Suficiente como para pedirse en un restaurante mexicano la comida. Chimichangas y ¿qué más? Pero me dice algo que me mató. Tranquilos, en Colombia en el español ser matar es algo bueno. ¿Sabe cómo están cambiando las palabras hoy en día? Me mató. Me dice, voy y los saludo con ese cariño, porque en esta iglesia si nos gusta hacer algo es saludar con cariño. Hay que te pillen no haciéndolo. Te enseño cómo hacerlo. Porque no sabes quién está un buen abrazo cuando entra aquí. ¿Quién está pasando por una calamidad? ¿Quién tiene un luto en este momento? Esto no lo sabemos nosotros, por eso tenemos que abrazar. Y abrazar con amor, sin ninguna hipocresía. Y me dice, os saludo y me hace esta pregunta. ¿Usted es el siervo de aquí? ¿Usted es el siervo de aquí? No me pregunto, ¿es el pastor? ¿O el apóstol? Que ahora hay apóstol por todas partes. ¿O el obispo? Menos mal que no soy mujer, o sea, me hubiera preguntado que fuera la obispa, ¿no? Me pregunta, cuando usted llegue al cielo y yo lleguemos al cielo, no nos van a decir todos los títulos, bienvenido doctor, diputado, bienvenido, pastorcito, bienvenido, bienvenido y buen y fiel siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Padre. La palabra siervo es muy distinguida en la Biblia. Solamente algunos fueron nombrados siervos. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron llamados siervos. Encontramos a Job, llamado siervo. Eso le enfureció a Satanás, ese nombre. Que a Job le dijera el Señor, mi siervo. El libro de Job es posiblemente el más antiguo que vimos en Génesis. Y usted encuentra en el primer capítulo cuando Satanás se entra a una audiencia con los hijos de Dios y se entra él también a tener una conversación con Dios. ¿Por dónde anda Satanás? Rodeando la tierra. ¿Sí? Espero que ustedes, esposas, no tengan un esposo que le contesta, ¿dónde andabas? Rodeando Houston. Repréndalo.
Y el Señor fue el Padre Celestial que le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? La palabra más linda es siervo. Nunca adules a personas con títulos que Dios no los quiere de ellos, ni ellos de ellos mismos. Hola, pastor, apóstol, profeta. Léate el Nuevo Testamento, amado, amada, cuando empiezas con esas cosas. Moisés fue llamado siervo. Caleb y Josué, conquistando la tierra, fueron llamados siervos. Elías fue llamado siervo. Daniel fue llamado siervo. Isaías fue llamado siervo. En el Antiguo Testamento hay una mujer que ella misma se autollama sierva, Ana. Pidiendo un milagro, mira a tu sierva, Señor. Que entró en un trance de orar y estaba orando en lenguas. El sacerdote no entendía lo que estaba haciendo ella, estaba confundido. Él había dejado de escuchar a Dios, por eso no entendía el lenguaje en que ella estaba movilizándose en fe. En el Nuevo Testamento encontramos a María que dijo, hágase conforme a tu voluntad, hágase en tu sierva. ¡Qué título tan hermoso! El apóstol Pablo cuando escribió las cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, no Iscariote, sino escribió el libro de Judas. Judas, siervo de Jesucristo. El mejor título que tiene que tener la iglesia del Señor en nuestro día es ser siervos. Fuimos llamados a servir. Y el que no está sirviendo no entiende el cristianismo. No entiende. Ahorita salió una oportunidad, me habló un pastor muy querido, me llamó. Hay una oportunidad grandiosa para hombres. Van a pagar empezando $45,000 al año para empezar, para que sean mentores en las escuelas públicas. Les van a enseñar cómo manejar un revólver. En serio, fue aprobado por Abbott en Texas. Y usted tiene la oportunidad, después de la escuela, tener un grupo de jóvenes para ministrarles la palabra de Dios. Y tienes permiso de invitarlos a la iglesia. Entonces, para los que han dicho, Señor, ¿dónde habrá mi socorro? Mi socorro viene de allá. Lo van a entrenar, le dan un certificado y usted es un capellán inmediato en las escuelas públicas aquí en Keil. Si quiere más información, le digo después. Fuimos llamados a servir. La iglesia no se puede negar a servir. Es muy triste aquí tener que pedir y pedir. Luisita no podía bajar a recibir un mensaje aquí porque no tenemos maestros para servir con los niños suficientes. Pedimos a la entrada, necesitamos gente allá a la entrada, a la recepción, que reciba gente y abrace y los dé bienvenida. Y suenan los grillos. Crick, crick, crick. Si no sabe grillos en español, en inglés es crickets. Fuimos llamados a servir. Porque es un apreciado título para Dios. El siervo no busca lo suyo. Y el siervo sirve en humildad y amor. Ese es el ejemplo de Jesús. Lo escribe en Mateo 12, 18 al 21. Dice, he aquí mi siervo, habla de Jesús, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No fue a grito entero. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Eso habla de humildad, de sencillez, hasta que saque a victoria el juicio.
y en su nombre esperarán los gentiles. Somos llamados a servir, pero servir en amor, no porque tengo, sino porque quiero. A mí no hago idolatría del púlpito, pero amo predicar. Y lo primero de amar predicar, los amo a ustedes. Muchísimo. A veces no tienen ni idea. Mi esposa es la que escucha. Oliva, si tal fulano y tal supiera cuánto lo amo y lo aprecio. Porque somos conocidos por el verdadero amor. Y el amor de servirnos unos a otros. Es más, si tú tienes bronca con persona, Satanás quiere incapacitarte y robar tu oportunidad de servir. Es tan fácil, es que tú uses bronca con alguien dentro de la misma iglesia y usted se incapacita a servir. Les voy a explicar por qué. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En plural, a todos, aún al chaparro pastor Jorge Cárdenas. Hay que amarlo. Amén. Porque uno no sabe cuándo es el último día. El que no ama a su hermano, está fuerte, permanece en la muerte. ¿Usted quiere vivir? Suelte a los que son difíciles de amar. Entrélos al Señor. Pero no deje de amar. No deje de servir. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos. Sirva y sirva con calidad. Sirva con amor. Porque el servir es vivir. El servicio a Dios es la grandeza suma de nuestras vidas. Lo dice Lucas 22, 24 al 30. En esto, la última cena, hubieron cosas diferentes entre los pequeñitas, pero diferentes entre los evangelios. San Juan no menciona esto, pero sí lo menciona Lucas. Dice, hubo también entre ellos una disputa en ese momento, en esa cena, porque esa cena se dio a varias cosas. Sobre quién de ellos sería el mayor. Yo no he escuchado ya. Uy, si le pasa algo al pastor, a ver quién, ¿a quién nos toca? Tranquilos. Escrito está. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñarán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el que mayor entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Uy, ¿se quiere ser joven? Sirva. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Jesús demuestra este acto de servicio. Y él empieza y anuncia la traición de Judas. De cierto os digo, el versículo 16, el siervo no es mayor de su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, señal de traición. Yo sé que algunas personas dejan de amar porque alguien los traicionó. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho eso, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, la traición duele, ¿no es cierto? De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y empezó ya el movimiento ahí, en la mesa. ¿Quién? Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Lo tenían en medio de ellos y ni se dan cuenta, así pasa. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
Aquí se describe Juan el mismo, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Ya ves cómo está volviéndose ahí la escena ahorita en la comida. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, no solamente fue influenciado primero Satanás, primero que le pasó a Satanás, Satanás influenció a Judas, pero ahora mira lo que le hace. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús acaba de lavarle los pies y el primero en servirle es el que lo va a traicionar. ¿Qué ejemplo? Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Judas no terminó la cena. Los traicioneros no terminan la cena. Siempre aprendan que la vida es así. Sepa con quién usted come. Escoja bien sus jóvenes. Escojan bien. Escojan bien. Porque hasta Satanás se viste como ángel de luz. No coman cuento. Yo he visto muchos tropiezos en mi vida de personas que se hacen pasar por creyentes y no lo son. Yo los llamo los pretenders, como cantaba Elvis Presley. The Great Pretender. Los que pretenden, pero ellos van a ser apartados. Las ovejas a un lado y las cabras que pretendían a otro. Jesús le dijo, ahora glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Mira cómo los trata Jesús. Cómo cambian a veces los nombres. A veces le dice amigos, dice ahora hijitos. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por el momento, obviamente. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Por tercera vez. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviere amor unos a los otros. Vimos los discípulos, primero Jesús, los discípulos, Judas, ahora Pedro. Dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Ahora lo dice bien claro, ahora. Mas seguiré después. Dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ay, Pedrito, si preguntan, ¿no? Mi vida la pondré por ti. Así hay personas que dicen, yo no, tranquilo, yo soy su apoyo, yo soy su ayuda. Cuando las cosas tiemblan, salen corriendo. Tu vida las pondrá por mí. De cierto, digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Qué amiguitos que tenía Jesús! Jesús se hizo siervo. La palabra dice en Isaías 53, bien claro, lo que iba a padecer el siervo del Señor, el Mesías. Iglesia, llegó un tiempo que la iglesia tiene que cambiar en cómo piensa y no tirar la toalla. Jesús no tiró la toalla, sino que la usó. Como un instrumento
para lavar y secar los pies de sus discípulos. Si Jesús no tiró la toalla, ¿por qué usted la tira? ¿Por qué no sirve? Necesitamos maestros de la escuela dominical. ¡Ay, no me noten! Gracias, Pastor Valdés, pero estoy muy ocupado, muy ocupado. Tanta excusa para servir. Es que las cosas no me van bien ahora, pero cuando estén bien, voy a servir. Ah, sí, dígale eso al diablo y te va a tirar más basura. Así es. Pero cuando usted decide servir al Dios que te llamó, al Dios que te santificó, al Dios que te conoció antes de la creación del mundo y te apartó y te salvó y te glorificó, a ese Dios tú le sirves sin preguntas ni filtros. A ese Dios fuiste llamado a servir. Y cuando tú sirves, Dios te recompensa, porque Dios no se queda con nada. Él te recompensa en tu vida, Él te recompensa en tu familia, Él siempre te respalda y te recompensa cuando tú te dedicas a servir. No tires la toalla. Sebastián, ¿vienes un momentito? ¿Me ayudas con algo? No tires la toalla. Necesito que me traiga esos y me los ponga aquí al frente de las sillas. No tires la toalla. Porque su recompensa está muy pronta. No se desanime. Siga sirviendo en tu comunidad. Siga sirviendo, primero que todo, en tu hogar. Si tú no sirves en tu hogar, no sirves para nada más. ¿Estamos? Si no le sirves, si eres el esposo, los que vienen los miércoles saben esto bien claro. Si eres el que manda en la casa, es el menor, el que más sirve al resto de la familia. Voy a pedir que venga Pastor James. Suba, Pastor James, por un momento. Suba. Pastor Valdés, suba. 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 Voy a pedirle a Olivita que suban hacia un lado, Pastor. Olivita, subas. Siéntese aquí, Olivita. Ahí. Maribel, ¿subes? Siéntese aquí, Maribel. Elizabeth, subes. Siéntese aquí, Elizabeth. Si un hombre quiere ser mayor y cuidar en su casa a su mujer y a su hogar, entiende una ley divina de servicio y le quiere ser mayor, se hace el menor. Vamos a orar por nuestras esposas, vamos a agradecer el servicio que ellas tienen para nosotros y vamos a bendecirlas. Si en algo les hemos ofendido, vamos a pedir perdón, porque ellas cargan muchos pesos por ser nosotros siervos de Dios. A veces caen comentarios, sugerencias de los que lo saben todo, de los que de arriba del rodeo le pegan sus gritos al torero. Vamos a orar. Y las toallas, ¿no las traía aquí? ¿Dónde están mis toallas? Aquí están. Ya.
Amado Padre Celestial, en esta mañana agradecemos la ayuda idónea que nos has dado. Señor, que aprendamos a servir. Y en todas nuestras fallas como esposos que a veces sin darnos cuenta tenemos, pedimos perdón. Te agradecemos porque, Señor, estos pies nos han seguido. Estos pies nos han servido. Gracias te damos, Señor, por el amor que tú nos das, por nuestra ayuda idónea. Y pedimos que nos hagas siervos de ellas, como ellas lo merecen. Gracias, Padre, por estar con nosotros y por bendecir nuestras esposas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Yo me acuerdo que años atrás hicimos un retiro y cuando llegó un momento que en el retiro elegimos lavar los pies, nunca se me olvida. Un hombre súper machista pegó un grito, hasta allá yo ni llego, y se fue. Y se fue. Gracias, hermano. Un aplauso a las esposas de los pastores. Dios bendiga. Porque servir es único. Servir es un llamado. Servir es algo especial. Ponerse la toalla y servir es un llamado de Dios. Porque el servicio es de bendición. Servir es cuidar. Servir es bendecir. Servir es compartir. Servir es relacionarse. Servir es morir al yo. Servir es hacer la voluntad de Dios. Servir es progresar. Servir es crecer. Servir es obedecer. Servir es ser útil. El servir es plantar. El servir es cosechar. Servir es un gozo. Servir es una elección. Servir es una decisión. Servir es ser grande en el reino de Dios. Servir es un legado. Servir es imitar a Cristo. Servir es reírle y sonreírle a Dios. Servir es recompensado. Servir es un estilo de vida gloriosa. Servir es amar. Servir es vivir y vivir y agradar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Eso y mucho más es servir a Dios. Cierren sus ojos por un momento, por un instante. Los invito a que vengan a Cristo Jesús. Si usted vino hoy y Dios le habló a su corazón y usted públicamente responde a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Ahí donde estás, levanta tu mano y hazme ver que tú hoy tomas una decisión de servir a Jesús. Mano en alto, así rapidito. Quiero saber quién hoy toma una decisión para Jesús. Levante su mano, hazme saber. El Señor habló a tu corazón hoy. Responda. Responda a la voz del Señor. ¿Quién hoy es llamado a servir? Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Cuando alguien mira al Señor, la iglesia se goza y se alegra porque un pecador se arrepintió. Hay personas más que hoy tienen que tomar una decisión. No se vaya a perder esa oportunidad, porque mañana es garantizado.